y hoy estamos hablando sobre el seguro de autos o vehículos y estamos viendo las coberturas. Muchas veces cuando la persona maneja su vehículo, uno de los temas es qué cubre una póliza de autos, ¿verdad? ¿Cómo la cubre? ¿Qué secciones hay? Entonces, la idea hoy es que platiquemos de esas secciones y sus principales exclusiones. Estamos hablando de una póliza a todo riesgo. La ventaja de una póliza de todo riesgo es que nos da la facilidad de tener más riesgos cubiertos, por lo que existe menos exclusiones, ¿verdad? Entonces, en toda póliza de seguro lo que no está excluido está cubierto, ¿verdad? Simplemente, por eso es importante que cuando nosotros recibamos una póliza de autos, de vida, de gastos médicos, leamos dicha póliza y logremos, si tenemos dudas, platicar con nuestros asesores para que nos puedan apoyar, ¿verdad? Entonces, bienvenido, William. Gracias. Bueno, como dijo Wilber, lo que estamos trabajando aquí es una póliza de todo riesgo. La póliza de todo riesgo, pues, para ustedes es más fácil vender por temas que hemos platicado. Lo que no está excluido está cubierto. Entre la póliza, las coberturas que pues, tiene la póliza están divididas en 3 secciones. La sección 1, que son daños propios; la sección 2, la responsabilidad civil; y la sección 3, que son lesiones a ocupantes del vehículo asegurado, que está excusado entre gastos médicos y accidentes personales. Entonces vamos a leer aquí solo para tener una idea, y como mencioné, estas coberturas las vamos a encontrar en la mayoría de las pólizas que están en el mercado guatemalteco. Pues a lo que refiero es la sección 1, 2 y 3, sus propias subdivisiones. Digamos, la sección 1 tiene daños, ¿y cuál es la otra? Robo. Sección 2, responsabilidad civil, tiene a personas y a bienes. Y la sección 3, que tiene gastos médicos y accidentes personales. Entonces, ¿alguien puede leer la sección 1, por favor? Sección 1. Daños propios al vehículo asegurado. Todo riesgo de pérdida o daño físico directo que sufra el vehículo asegurado por cualquier causa externa, súbita, imprevista y accidental, incluyendo incendio por cualquier causa, siempre y cuando la misma no se encuentre excluida, hasta los límites estipulados de la carátula de la póliza. La sección 1, digamos, es la base de cualquier daño que se presenta, digamos, a nivel del vehículo. Eso es lo que platiqué un poquito de que cuando estamos asegurando un vehículo con esta póliza, pues cuando estamos contratando un seguro de vehículo, estamos cubriendo el vehículo. No estamos necesariamente cubriendo el piloto. Cualquier piloto puede manejar el vehículo y siempre va a estar cubierto. La sección 2. Responsabilidad civil excluyendo ocupantes del vehículo asegurado. Toda indemnización que el asegurado deba legalmente a terceros a consecuencia de un hecho no doloso que causa estos un daño directo por el vehículo asegurado por su remolque cuando se encuentre adherido al mismo, hasta los límites estipulados en la carátula de la póliza. Correcto. ¿Qué es hecho no doloso? Porque choque sin choque, pues, Pues vamos a hablar de eso. Solo quiero primero hablar del tema de la responsabilidad civil, la esencia de la RC. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un daño a un tercero? Tenemos una obligación por la ley de indemnizar a dicho tercero. Resarcir al... Correcto. Esto no es pues, de la póliza de cualquier asegurador. Esto es tema de ley que aparece en el Código de Comercio, que si hay un daño a un tercero, personas o bienes, tenemos la responsabilidad de indemnizar a ese afectado. Aquí también, ¿cuál es el apellido de responsabilidad civil que siempre nos olvida? Ocupantes del vehículo asegurado, excluyendo ocupantes del vehículo asegurado. Para esto tenemos la sección 3, ¿verdad? Pues no vamos a cubrir, con ciertas excepciones, sí tenemos unas coberturas nosotros, inclusivamente, que incluye la responsabilidad sí extiende a cubrir a los ocupantes del vehículo como si fueran terceros, que es un dulcito que hay pocas, no sé cuántas pólizas la tienen hoy en día, pero nosotros sí contamos con el beneficio que es la responsabilidad civil extendida. Aparte hay la cruzada, pero esto es la responsabilidad civil extendida, que en el momento de un siniestro, donde la sección 3, que es
pago de gastos médicos o accidentes personales a los ocupantes del vehículo, puede tomar de la sección 2, porque los montos de la sección 3, que es normalmente andan por los 20, 25 mil quetzales por pasajero, ¿verdad? Si eso no alcanza, esta póliza te da opción de tomar de la sección 2 y aplicarlo a la sección 3, tomando los ocupantes del vehículo como si fueran terceros. Tal vez ese es un tema interesante porque no todas las pólizas tienen este beneficio, ¿verdad? Y este beneficio es vital porque muchas veces lo que ha sucedido en el pasado es que pensemos, mi hijo va con su compañero de estudios, ¿verdad? Y resulta que cuando nos accidentamos o se accidenta mi hijo, resulta que el más dañado es su compañero de estudios, ¿verdad? Pero como él es una persona, un tercero que va dentro de mi vehículo, no es familiar, entonces resulta que a mí, como su papá, ¿verdad?, de mi hijo que llevaba a este compañero, me va a tocar la responsabilidad muchas veces de apoyar a ese papá con relación al problema de salud de su hijo. Normalmente las pólizas solo llegan a 10,000, 20,000 o 25,000 quetzales en esa cobertura de gastos médicos. La ventaja aquí es que yo puedo agarrar parte de la RC, hasta el monto, podríamos decir, de la RC para poder lograr cubrir también ese tema, ¿verdad? Y hemos tenido casos, en mi experiencia, hemos tenido casos de personas que van acompañando a alguien que no son familiares y que sufren los mayores daños a la hora de un accidente. Y muchas veces la póliza se queda corta porque no tiene esta cobertura, ¿verdad? La sección 3, lesiones a ocupantes del vehículo asegurado. Pago de gastos médicos. La aseguradora garantiza el pago de los gastos médicos razonables y necesarios, siempre y cuando se hayan incluido dentro de los 90 días calendarios según las siguientes a la fecha en lo que los ocupantes del vehículo asegurado hayan sufrido lesiones corporales a consecuencia de accidentes de tránsito del vehículo asegurado, pero sin exceder de los límites de responsabilidad indicados en la carátula de la póliza. Perfecto. Y accidentes personales. Accidentes personales. La aseguradora garantiza el pago de la indemnización que corresponda en los porcentajes indicados en la cláusula 10, tabla de accidentes personales, y los gastos de entierro a los ocupantes del vehículo asegurado que sufran lesiones corporales o la muerte a consecuencia de accidente de tránsito del vehículo asegurado, y siempre que tales condiciones resulten dentro de los 90 días calendarios siguientes a la fecha del accidente. Perfecto. Aquí habla en el párrafo de accidentes personales de la tabla. Pues es una tabla que compañías tienen que, pues correspondiendo al tipo de daño, la lesión corporal, van a indemnizar, digamos, si es pérdida de brazos, 50% del costo de pues la cuenta a nivel de pues, utilizar el paciente. Ahora, el día de hoy no estamos trabajando la tabla, siempre va a ser el 100% correspondiendo al daño, siempre hasta el límite estipulado en la póliza. La carátula de la póliza siempre es lo que manda con el tema de indemnización, pues con cualquier sección, cualquier cobertura. Nosotros trabajamos hasta 25,000 quetzales, que es uno de los montos más amplios del mercado. Pues además tomando en cuenta que ahora hay vehículos que tienen sus 8 asientos, muchas veces es 25,000 hasta 125,000, solo tomando en cuenta que hay 5. Ahora hay camionetas que tienen 3 filas, 8 pasajeros, entonces nosotros 25,000 hasta 200,000 quetzales. Además, teniendo el beneficio de la responsabilidad civil extendida, donde sí van a tener un monto, pues a veces excesivo de 100, pues tomando en cuenta que no hay daños a terceros que vamos a tener que indemnizar, sí van a tener un monto bastante amplio para poder indemnizar a cualquier ocupante del vehículo que está lesionado. Las exclusiones, pues es un tema muy importante, más que todo para este tipo de póliza, para la póliza de todo riesgo. Esto es la guía que pues todos tenemos que utilizar para ver si en verdad el siniestro que tiene un cliente nosotros está cubierto.
Tal vez algo importante antes de entrar a las exclusiones. Una póliza de riesgos nombrados tiene alrededor de 32 a 34 exclusiones, ¿verdad? Entonces, exclusiones, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. ¿Cuál es la diferencia entre una póliza a todo riesgo y una póliza a riesgos nombrados? Principalmente la cantidad de exclusiones que tiene la póliza de riesgos nombrados. La cantidad de exclusiones que tiene la póliza de todo riesgo anda entre 12 y 14 exclusiones. Esta póliza no aparece en las exclusiones, está cubierto. Eso es donde sí, pues, en verdad sentimos el beneficio de una póliza que en su esencia es de todo riesgo. Entonces vamos a ver las exclusiones. Aquí claramente dice que no se otorgará cobertura al siniestro cuando se presenten las siguientes circunstancias. La primera, carreras o enseñanza. ¿Alguien quiere leer? Carreras o enseñanza. Mientras el vehículo asegurado se utilice directa o indirectamente en carreras con tiendas o pruebas de seguridad, resistencia, regularidad o velocidad, o cuando se use para fines de enseñanza o de instrucción de su manejo o funcionamiento. Correcto. Esto es una exclusión muy clara. Sí. Si estamos utilizando el vehículo para enseñanza, no lo vamos a suscribir. Normalmente no creo que haya una compañía, tal vez si es una flotilla grande, la compañía puede trabajar bajo términos especiales, deducibles alterados o una tarifa mayor para justificar el tipo de riesgo, porque obviamente es un riesgo bastante azaroso. Gente que no sabe manejar o gente que está manejando en el esquema de una carrera, sí, pues muy fácil que choque, ¿verdad? Entonces sí, es una exclusión, la primera exclusión de la póliza. Conductores menores de 21 años de edad, mientras el vehículo sea conducido por personas menores de 21 años de edad cumplidos, a menos que esta exclusión haya sido eliminada por anexo y el asegurado pague la prima adicional que corresponda. Los conductores menores de 21 años de edad los tenemos excluidos. ¿Qué dice aquí? Que bajo el anexo o pagar prima adicional pueden llegar a cubrir esta exclusión. Lo tienen que tener aquí, pues, declarado como exclusión por cualquier tema de un siniestro donde no han pagado la prima. Wilber también mencionó un beneficio que tenemos donde nunca van a dejar de estar cubiertos los menores, porque si tenemos un deducible especial, si no pagan la prima adicional, es un deducible más alto, pero sí temas de que papi anda pues fuera del país y el niño agarró el carro y chocó, los hemos vivido todos y es un caso feo que se da. Pues la idea es siempre dar al cliente una opción y el beneficio pues de no pues perder tanto cuando pasen esas situaciones pues que nunca deseamos, ¿verdad? La carencia de licencia. Los siniestros que ocurran cuando el vehículo asegurado sea conducido por personas con licencia que tengan más de 12 meses vencidas o carente del tipo de licencia reglamentaria para conducir el vehículo asegurado, expedida legal, formal y definitivamente por la autoridad competente, sea con el consentimiento del asegurado o sin él. Esta exclusión no se aplicará en los casos en que el vehículo asegurado haya sido robado o hurtado. Nosotros sí vamos a cubrir la licencia vencida en esta póliza de cajón. No tienen que pagar nada extra, está cubierto. Hay muchas pólizas ahora que sí están cubriendo este tipo que están otorgando este tipo de cobertura. Lo importante es que sí tiene que tener licencia, tiene que ser una licencia que ya pues está vigente en su momento y que pues no han transcurrido más de 12 meses entre pues la fecha de vencimiento y el siniestro. Ahí sí vamos a cubrir. Una vez esté dentro de los 12 meses. Sí, tiene que estar adentro en el transcurso de los 12 meses. Ya no, correcto. Tal vez otro tema importante aquí es que veamos, no todas las compañías están trabajando el tema de los 12 meses. Hay compañías que están trabajando solo 6 meses, ¿verdad? O 3 meses. Entonces también eso es importante tomarlo en cuenta, para que sepamos que la póliza que estamos ofreciendo a nuestro cliente tiene realmente una mayor amplitud en el momento en que no se renove la licencia y pasen 12 meses, ¿verdad? Mientras el vehículo asegurado sea conducido
por persona en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas o fármacos que afecten la personalidad del conductor o en situación que menoscabe o reduzca sus capacidades mentales, volitivas o físicas, siempre y cuando sea comprobado legalmente. Este es un tema bastante amplio que pues siempre nos da duda a todos, digo yo, ¿verdad? Porque sí, pues se puede dar varias situaciones, todas diferentes, complicadas. Muchas veces hay lesionados, hay muertos. Obviamente la embriaguez ya en el mercado ha sonido mucho con los casos que todos hemos vivido, que hemos visto. Esta póliza, digamos, para esta exclusión, lo más importante es estas últimas 3 palabras: sea comprobado legalmente. ¿Qué quiere decir eso? Si es Orden de juez. correcto, un juez, un dictamen de juez, sí tiene que ser una autoridad competente para poder excluir esta cobertura. Si no es una autoridad competente, sí te lo puede llegar a cubrir, no te lo van a excluir. Entonces el texto lo pone de esa forma porque es muy importante al momento de un reclamo, si hay comprobante legal, un dictamen de juez que no procede a la cobertura, no van a proceder con el reclamo. La aseguradora ya no puede hacer nada cuando es un tema de ley. Entonces eso es la parte más importante de esta exclusión y de esta cobertura. Esto es la 5ª exclusión de guerra, revolución, riesgos nucleares, terrorismo. Hoy en día sí hemos visto temas, digamos, de terrorismo más que todo. En Guatemala no es muy común, pues, no es algo que hemos visto, digamos, en digamos, los tiempos pasados, tal vez en el tiempo de la guerrilla. Lo tenemos aquí porque obviamente a nivel de un reclamo, si se da por este tipo de razón, pues lo tenemos que tener aclarado en la póliza. Terrorismo, sí, en pólizas de incendio, apartamentos, condominios, cuentas importantes, complicadas, grandes, sí, muchas veces van a contar con esta cobertura. Obviamente un edificio es un target más para una terrorista apetecible que un vehículo individual, ¿verdad? Entonces sí, muchas veces vamos a encontrar esta cobertura en las pólizas de incendio pues, que están en el mercado. El tema de terrorismo, pues sí se puede complicar. ¿Cuál es la definición de un grupo terrorista? ¿Verdad? O sea, es difícil definir, es pues, bajo el texto, pero sí lo tenemos excluido en la póliza de automóvil, por si se da. Vamos a seguir aquí, desgaste y descompostura. ¿Alguien quiere leer? Bueno, La 6ª. yo. Desgaste y descompostura. La rotura, desgaste o descompostura mecánica o eléctrica o la falta de resistencia de cualquier pieza. Esto, pues, Sí. como agente de seguros, sabemos de que Los frenos. correcto, que el objetivo del seguro no es para cubrir la rotura o desgaste de las piezas del vehículo. Eso es el mantenimiento, es esa parte, el objetivo del seguro. Y lo mencionó el texto anteriormente cuando dijo súbita, imprevista, cualquier daño no esperado. Y en este caso es desgaste y descompostura ordinaria que va a tener cualquier vehículo. El seguro no te va a cubrir una batería que te falló porque no lo has reemplazado en 10 años. ¿verdad? O una faja. O una faja, Sí. cualquier cosa. Ahora bien, si es un daño a una de esas piezas, porque pasaste en un hoyo, pues falló esa pieza, ahí sí. Si hay un daño, digamos, causado por falló el radiador, porque pasaste en un hoyo y llamaste a cabina, mira, pues fíjate que pasó en un hoyo y ya tengo un ruido en mi carro, ahí sí te lo va a cubrir. O si dañaste a la batería, pues ahí sí te lo va a cubrir y te lo va a reponer el seguro. Pero sí tiene que ser comprobable y a causa pues de un siniestro, de un acontecimiento imprevisto y súbito. Tal vez para ampliar un poquito el tema y hacer un anuncio, ¿verdad?
nosotros hemos sacado una póliza que cubre la asistencia a fallas mecánicas. Es una asistencia, ¿verdad? Entonces eso lo que hace es ayudar a complementar esto que no da la póliza de vehículos. Entonces, ¿qué es lo que hace la asistencia? La asistencia da una cobertura de $2.500. Es para vehículos de hasta 10 años, ¿verdad? O sea, vehículos del 2007 al 2017 son coberturas. Y el vehículo no tiene que tener más de 150.000 kilómetros de recorrido. Entonces, basado en esas características, se le puede dar una cobertura de asistencia a fallas mecánicas. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Puede ser que si se accidenta tengamos la asistencia del seguro de vehículos, ¿verdad? Y tenemos la asistencia de Seguros Alianza. Pero ¿qué pasa si falla el vehículo, ¿verdad? Tal vez ahí tenemos la asistencia, pero la pregunta del padre de familia, ¿y a dónde llevo el vehículo, verdad? ¿Quién me lo revisa? ¿Quién me lo verifica? ¿Qué tiene? Y muchas veces la aseguradora tiene talleres, pero esos talleres están relacionados más a la parte de accidentes que del concepto de fallas mecánicas. Entonces, ¿qué tiene este producto? Este producto tiene varios talleres que lo que van a hacer es hacer un diagnóstico del vehículo, y al hacer el diagnóstico del vehículo, si la falla está cubierta, entonces le va a tocar solo pagar al cliente un porcentaje, ¿verdad? Que es el 5% de la reparación. Entonces, si el cliente en algún momento está cubierto la falla mecánica, entonces va a pagar solo, si va a gastarse $1,000, pensemos 8,000 quetzales o 7,000 quetzales, entonces va a pagar el 5% de esos 7,000 quetzales como deducible. Entonces, este es un plus que ayuda a complementar lo que nos está dando en este momento la póliza de autos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, cuando nosotros tenemos este tipo de capacitaciones, es vital entender todas las ventajas y beneficios que podemos ir hilando con nuestro cliente para ayudarlo a que él sepa que las fallas mecánicas no están cubiertas, pero sí tenemos otra opción que puede ser de beneficio para él y su familia a la hora de una falla mecánica. Número 7, ¿alguien quiere leer? Perjuicio o dolo al asegurado. Pérdida sufrida por el asegurado a causa de usurpación, estafa, fraude u ocultación por cualesquiera persona en posesión legal del vehículo asegurado por arrendamiento, venta condicional, prenda u otro gravamen o limitación. Aquí le podemos poner ejemplo. Quiere vender su carro y alguien me llama, yo estoy interesado en comprar su vehículo, déjame probar. Y ahí lo va probando, sale de donde está y ahí va solo el tipo que quiere supuestamente comprar el carro. Y ahí de repente roba el vehículo. ¿Tú qué vas a hacer? Pues me robaron el vehículo, voy a llamar a la cabina, voy a ver si obviamente fue un robo total del vehículo. En este caso caería en este tipo de exclusión. Un fraude, una estafa que no podemos cubrir. Eso sí fue algo pues, que la póliza en sí no está, no va a cubrir. Entonces, es el tipo de caso que se puede dar donde va a haber un fraude, una estafa, donde la aseguradora pues, y hay varias, puede ser que sí hay situaciones que son pues, complicadas, sí, obviamente tendríamos que evaluar el riesgo. Esto es un ejemplo muy básico, muy fácil de poder entender, para poder entender este tipo de exclusión. Pero pues sería algo de esa forma, algo similar. ¿Y venta condicional qué es? ¿Dónde dice? Dice asegurado por arrendamiento, venta condicional, prenda u otro gravamen o limitación. Eso es si casi lo mismo. Sí, si te presto mi carro y hay un siniestro y sí, lo reportan, ahí no estaría cubierto. Venta condicional, si no estoy mal, es lo que acabamos de mencionar. Robo parcial, hurto, robo parcial de cualquiera de las partes útiles de accesorios del vehículo asegurado, salvo que sea como consecuencia de hurto o robo total del vehículo asegurado. La exclusión de robo parcial, ¿qué pasa si yo tengo mi carro parqueado en una esquina y roban la llanta? No va a cubrir la póliza ese tipo de pérdida. ¿Por qué? La cobertura de robo lo que te cubre es robo total.
Entonces, ¿qué pasa si lleva mi carro a la otra esquina y ahí aparece en la otra cuadra sin la llanta? Ahí me lo van a cubrir, me lo van a reponer. Sí, porque movieron el vehículo, sí fue un robo total, porque el vehículo, pues, en su totalidad fue robado en un momento, tal vez, pues, apareció cerca de donde está, pero sí fue robado. Y, pues, en ese tiempo robaron la llanta y allí sí se considera como robo total, ¿no? Aunque solo fuera una pieza al final de todo que robaron. Sí te lo van a indemnizar porque sí se considera como un robo total porque movió el vehículo. Si es, pues, ahí está estacionado el vehículo y solo roban, pues, lo que sea, el retrovisor, la llanta, las 4 llantas, ahí no lo vamos a cubrir, no se va a cubrir como robo parcial. Responsabilidad penal o criminal, ¿alguien quiere leer? Las responsabilidades penales o criminales en que incurran el asegurado o el conductor del vehículo asegurado, ni los gastos y costos provenientes de las mismas. Correcto. Aquí, ¿qué ejemplo podemos utilizar? Si hay un atropellado, digamos, está manejando el piloto y atropella a un peatón y se asusta y se va huyendo del lugar, ahí sí se convierte a la responsabilidad, ya no es responsabilidad civil, es responsabilidad penal, porque huyó, ya cometió un delito. La responsabilidad civil, ya pues hay un procedimiento, la aseguradora tiene pues un procedimiento para indemnizar, obviamente tienen las coberturas pues que están otorgadas para ese tipo de incidente, pero si es una responsabilidad penal y o criminal, no procede el reclamo porque ya pues se pasó de lo que puede llegar a cubrir la póliza. La pérdida consecuencial, cualquier pérdida que directa o indirectamente, inmediata o inmediatamente pueda sufrir el asegurado o el tercero, tales como el perjuicio económico o la privación del uso del bien dañado. Este tipo de exclusión sí se da bastante, de siniestro, la pérdida consecuencial en el tema de auto. Lo que puede pasar, digamos, estoy manejando en carretera y paso en un gran hoyo y pues oigo ruidos, pero pues sigo ahí en el camino porque tengo que llegar a donde estoy, digamos así. ¿Y qué pasa? Falla el radiador, falla el motor 2 días después por ese tipo por ese acontecimiento que sucedió. Llamo a cabina, fíjese que falló mi motor, mi radiador, pero no reportaste el siniestro cuando pasó originalmente. Cuando pasaste en el hoyo y escuchaste la bulla y todo, no reportaste nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo van a considerar como una pérdida consecuencial, porque al momento de ese siniestro es cuando tiene que reportar uno pues que pasó algo y que hay una falla pues por el siniestro que pasó y pues que evalúan y tienen conocimiento la compañía de dicho siniestro. Cualquier pérdida consecuencial no lo van a poder cubrir porque obviamente es muy difícil comprobar que el motor está fallando, el radiador está fallando por algo que pasó, que estaba manejando en carretera, se vuelve un poquito difícil el tema de poder ajustar. Entonces, de responsabilidad asumida, la responsabilidad asumida por el asegurado en cualquier forma. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces hay un choque, hay un siniestro y pues el tercero afectado llega y el asegurado se asusta y el tercero empieza a analizar, mira, usted si no firma esto, empieza con se pone sus moños, es algo muchas veces que pues no mantenemos la calma y pues nos da pánico, entonces firmamos y asumimos responsabilidad por lo que pasó. Ahí automáticamente pues se vuelve un tema imposible de comprobar que el otro fue el culpable, ¿verdad? Porque ya hay un documento firmado por el asegurado que él tuvo la culpa. Ningún ajustador, ninguna compañía, ningún abogado puede llegar a reversar eso, ¿verdad? Es algo ya comprobado por escrito que el asegurado está asumiendo la responsabilidad para el percance, ¿verdad? O sea, no hacer nada hasta que llegue la acusador. Es mejor hacer nada, yo creo que las tarjetas que van en todas las pólizas, ahí hay un procedimiento, mantenerse así, pues con la calma, a no paniquear,
a llamar a cabina y esperar al ajustador, porque ellos son los expertos que siempre van a pues, poder resolver la situación de la mejor forma. Bienes propios o bajo responsabilidad del asegurado y relación familiar. ¿Alguien quiere leer? Bajo la cobertura de responsabilidad civil, daños o destrucción de bienes pertenecientes o arrendados al asegurado, a miembros de su familia hasta el segundo grado de consanguinidad y de afinidad, y a personas que vivan con él o transportados por él o bajo la responsabilidad, incluyendo la lesión corporal o muerte de cualquier miembro de la familia, hasta el asegurado, grado de consanguinidad y de afinidad del asegurado o de cualquier persona que viva con él. Aquí es importante mencionar la RC y cómo aplica a familiares, pues para tenerlo claro, ¿verdad? Cualquier daño, destrucción de bienes y también muerte de familiares. No se va a no consideramos, digamos, a nivel del contrato a esas personas como terceros. Porque su hijo nunca, muy difícil que va a llegar a demandar a su papá por la muerte. ¿Me entiendes? Así es algo, o sea, si yo choco y destruyo la pared de mi casa, es muy difícil que vaya a llegar mi mamá y demandarme por ese tipo de daño. Entonces, pues esto, además, con este tema, importante mencionar lo que no hemos platicado de la responsabilidad civil. Responsabilidad civil cruzada. ¿Qué es lo que nos va a dar esa cobertura? ¿Cuál es el beneficio? Cuando nosotros tenemos un choque entre familiares, digamos, yo tengo mi tía y mi prima que se chocaron saliendo de la casa, así puro choque, así de la mañana, nadie había puesto atención. Ambos carros están en la misma póliza. Es a nombre de mi tía. Mi prima tiene su carro a nombre de mi tía y mi tía obviamente con su carro a nombre suyo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Normalmente no vamos a cubrir el vehículo, el segundo vehículo, porque no es tercero, ¿verdad? Es mi prima. ¿Qué es lo que te cubre esta póliza? Sí te va a cubrir ese vehículo como si fuera un tercero, bajo la cobertura de responsabilidad civil cruzada. Uno de los vehículos obviamente va a pagar el deducible correspondiente y el otro se toma como un tercero, no tercero, ¿verdad? Es como si fuera tercero, pero sí, obviamente es pues, la prima que está bajo la misma póliza, no es un tercero. Pero esta póliza sí tiene de cajón ese beneficio para llegar a cubrir ese tipo de siniestro. También lo hemos visto con temas de guardaespaldas, donde los dos vehículos van en colita y obviamente los dos vehículos, sí, o alguien para y el guardaespaldas no se dio cuenta y choca. Normalmente solo un vehículo va a tener cobertura en ese tipo de escenario. Esta póliza sí te va a cubrir ambos vehículos. Uno paga el deducible y el otro es como si fuera tercero, ¿verdad? Sí. La obligación laboral ya lo platicamos. Sí. La última exclusión, dolo o mala fe del asegurado o de sus empleados. ¿Alguien? La aseguradora quedará desligada de sus obligaciones si se omite el aviso del siniestro con la intención de impedir que se comprueben oportunamente sus circunstancias. Si con el fin de hacerle incurrir en error se disimulan o declaran inexactamente hechos referentes al siniestro que pudieran excluir o restringir sus obligaciones, y si con igual propósito no se les remite como oportunidad la documentación referente al siniestro o la prueba de pérdida. Correcto. ¿Cuál es la base de esta discusión? Siempre tenemos que decir la verdad, porque esto es un contrato, todos los seguros son un contrato de buena fe. Entonces es muy importante con cualquier acontecimiento, cualquier percance que tengamos, que siempre al reportar lo que pasó, decimos las cosas así tal como son, ¿verdad? Tal como pasaron. Aquí hemos lamentablemente tenido casos, el caso que les mencioné, donde hay un cambio de piloto, donde sí había cobertura y por mala fe, por no querer reportar las cosas de la forma correcta, el asegurado sale perdiendo de una forma horrible, pues, y es algo que muy fácil de siempre seguir, y pues con los clientes es importante siempre decirlo. Yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, que el negocio depende de ese factor, de que siempre va a ser un contrato de buena fe.